Los primeros cristianos del siglo I, y estamos con sus escritos. Cordial saludo para todos aquí en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Católico apoya católico. Hay que suscribirse, hay que compartir, darle like, invitar a otros, porque estamos en la defensa de nuestra Iglesia Católica con 2000 años de doctrina. Y estamos en este video, estamos analizando sus escritos. Ya hemos analizado la Didache o Didaje, el primer catecismo de la Iglesia Católica en la época de los apóstoles, y ahora vamos a analizar el canon del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. Para todos, vamos a prepararnos para este material en este día, en esta vez, pues el canon del siglo I. ¿Cuáles fueron los libros? Los primeros cristianos del siglo I. Estamos en el siglo I, por ahora no nos vamos a salir de ahí. Y los primeros cristianos, en un comienzo, cuando eran seguidores de Jesús, los apóstoles, los discípulos, no tenían el nombre cristianos. Además que Cristo es un apodo. Cristo es un apodo. El nombre de nuestro Señor es Jesús, mas Cristo es un apodo. Pero este nombre de cristianos lo vinieron a recibir los seguidores de Jesús aproximadamente 30 años después de su muerte, de la muerte de Jesús. Y eso nos lo dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículo 26, que los discípulos, los seguidores de Jesús, recibieron el nombre de cristianos por primera vez en Antioquía. Y curiosamente también, en esta misma ciudad, en esta misma región, en esta misma población, Antioquía, los cristianos católicos recibieron por primera vez el título de católicos. Los cristianos ya lo habían recibido también aquí en esta ciudad como cristianos. Los seguidores de Jesús ahora reciben el título de católicos por el obispo, el santo San Ignacio de Antioquía. Eso fue más o menos por los años 90 de la era cristiana. San Ignacio es un discípulo de San Juan y de San Pablo, y él escribe una serie de cartas que son 7 cartas. Después vamos a analizar estas cartas también de San Ignacio, porque están muy pegadas a los escritos cristianos del primer siglo. Y San Ignacio estas cartas ya estaban, porque San Ignacio se cree que murió aproximadamente sobre el año 110, entre el 100 y 110. Entonces esas cartas que él dejó ya están dentro del siglo I. Son cartas del siglo I. Y él es el que le da el título a los cristianos. A la iglesia que dejó a nuestro Señor Jesús le coloca el nombre de Iglesia Católica. Ahí donde están los feligreses está el obispo. Y donde está el obispo está la Iglesia Católica. Esa fue la famosa frase de San Ignacio de Antioquía, aproximadamente en el año 90. Y avanzamos, y los escritos de los primeros cristianos estamos analizando del siglo I, que corresponde al año 0 hasta el año 99, porque ya en el 100 comienza prácticamente el segundo siglo. Aquí decimos que este canon, el canon de los primeros cristianos que quedó en la Biblia, se dice que son 27 libros, y esos quedaron en el canon. Pero cuando hablamos de los primeros cristianos, que están comprendidos
desde que Jesús empieza su vida pública en el año 30 hasta el año 99, los primeros cristianos no solamente tuvieron 27 libros, tuvieron muchísimos libros más. Y no solamente en el siglo I, siglo II, siglo III y parte del siglo IV. Muchos libros. ¿Por qué? Porque hubieron muchos que quisieron escribir en todo lo que enseñaba Jesús, pero a veces distorsionaban también el sentido evangélico de los escritos, el sentido de lo que quería enseñar nuestro Señor Jesús. Entonces, los primeros cristianos prácticamente, lo que es el siglo I, siglo II, siglo III, estuvieron catequizando dentro de todo eso con otros libros que ya vamos a mirar más adelante cuáles son los libros que duraron durante este tiempo circulando entre la doctrina de los primeros cristianos. O sea, los primeros cristianos no tuvieron 27 libros, tuvieron muchos más libros. Pero ya después vamos a mirar por qué solamente quedaron los 27 libros de este canon el canon del Nuevo Testamento. Y hablando del canon del Nuevo Testamento, los escritores que quedaron confirmados en este canon son San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Pablo, San Pedro, Judas y Juan. Esos son los escritores que están en el canon del Nuevo Testamento. No hay otros. Mateo, Marcos, Lucas, Pablo, Pedro, Judas y Juan. Y los libros que estos escritores que mencioné anteriormente, los libros que dejaron, o cartas, cartas, fue San Mateo, un libro que es el Evangelio de San Mateo, San Marcos, un libro que es el Evangelio de San Marcos, Lucas, 2 libros que es el Evangelio de San Lucas y un libro histórico que es los Hechos de los Apóstoles. San Pablo escribió 15 cartas, 15 libros, cartas, pero hay una carta ahí, Hebreos, que se discute mucho si es de San Pablo sí o no. Hay una especie como de los estudiosos no han podido todavía definir exactamente que sea de San Pablo, otros sí, otros no. Entonces hablamos como de manera segura 14 libros o cartas de San Pablo. De San Pedro tenemos 2 cartas, de Judas una carta que es la más corta del canon, solamente tiene un capítulo y 24 versículos, y de San Juan tenemos 5 escritos, entre esos 3 cartas, un evangelio y el libro apocalíptico, el libro de Revelación. Bueno, aquí tenemos entonces los escritores nuevamente. Entonces San Mateo, San Marcos, San Lucas, 2 libros, San Pablo 15 libros, ya les dije, pero hay 14 exactamente y uno que está en discusión. San Pedro 2, Judas 1 y Juan 5. Los 4 evangelios, uno histórico que es los Hechos de los Apóstoles, las 21 cartas son 21 y un libro apocalíptico, el que es escrito por un lenguaje apocalíptico que quiere decir cifrado, o sea, su lenguaje es muy cifrado, pero es un libro de esperanza. Es más, este libro, yo me acuerdo en mi niñez que a veces yo escuchaba, decía que no fueran a leer el Apocalipsis porque la gente se volvía loca, porque como su lenguaje es apocalíptico, que el dragón, que las serpientes, que bueno, todo lo que habla ahí, y entonces resulta que es todo lo contrario, es un libro de esperanza, un libro nos cuenta el gran triunfo de nuestro Señor, de todos los cristianos. Pero yo lo escuchaba desde niño, que no leer el Apocalipsis porque la gente se volvía loca. ¿Por qué? Porque tomaban todo literalmente. Bueno, ya les dije entonces que Judas es un libro pequeñito, una carta pequeñita, solamente tiene 24 versículos. Le decimos libro o cartas, porque como libro quiere decir Biblia o libros, entonces dejamos como libros, pero se puede utilizar las dos maneras.
Bueno, aquí vemos las 15 cartas que escribe San Pablo. A los romanos le escribe una, a los corintios le escribe 2 cartas, primera y segunda de Corintios, a los gálatas una carta, a los efesios una carta, a los filipenses una carta, a los colosenses una a los 2 a los tesalonicenses, una y 2, una a Timoteo, 2 a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, que es la que tenemos, que no está definido exactamente que es de San Pablo, y también a Santiago. Ahí tenemos los libros o cartas que escribe San Pablo. Es el que más escribe, es el que más tenemos en el canon de libros en el que va a quedar como nuestro canon. Bueno, nosotros decimos en nuestro lenguaje, estamos hablando del canon del Nuevo Testamento, que es el Evangelio. Y el Evangelio pues era un término que se utilizaba antiguamente en la época de los primeros cristianos, era para los triunfos o buenas noticias. Entonces, evangelio, palabra evangelio es buena noticia. Si a uno le dan una buena noticia es un evangelio. Eso es lo que significaba antiguamente en la época de Cristo. Vamos a considerar primero qué es un evangelio. Entonces, la palabra evangelio del griego significa simplemente buena noticia. Eso es buena noticia. Cristo nos dejó buenas noticias, entonces por eso decimos el evangelio de nuestro Señor Jesús, las buenas noticias de nuestro Señor Jesús. Buena noticia o informe favorable, algo buenísimo, que es favorable, que no es malo, que lo que nos dicen no es malo. Eso es lo que quiere decir evangelio. Era un término con alusiones políticas también, usadas frecuentemente en el mundo antiguo. La ascensión de un nuevo líder. Cuando un líder subía de ascenso, podría ser una buena noticia. Entonces le dan la buena noticia por ese ascenso que tiene. Buena noticia. Entonces, igual a los informes de una victoria también. Una victoria militar, por ganarla, era una buena noticia, era un evangelio. Ganar una batalla en ese entonces era un evangelio. Ganar la batalla, se ganó la batalla, buen evangelio, buena noticia, hemos ganado. Bueno, eso entonces es para aclarar, digamos, tengamos en cuenta. Todos los primeros cristianos hacían uso de la palabra para describir el mensaje esencial y y alrededor de Jesús, todo lo que decía Jesús. Entonces, lógicamente, que buenas noticias, un evangelio, buenas noticias, es decir, buena noticia, las buenas noticias de Jesús. Más tarde, evangelio tomó el significado más técnico de un libro un libro que da cuenta de la vida de Jesús. El Nuevo Testamento tiene 4 de estos evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Estos libros pertenecen al género de las biografías antiguas, a diferencia de las biografías modernas. Estas hacen hincapié en las palabras y hechos de una persona y a menudo se escriben para ofrecer a los lectores un ejemplo de cómo debe de vivir. Entonces, por eso se tomó las buenas noticias de cómo para vivir bien. Y eso, ¿quién nos la da? Nuestro Señor Jesús. Entonces, ya para nosotros, cuando hablamos de evangelio, no lo relacionamos con una buena noticia, lo relacionamos es con las palabras de Jesús. Pero en la época de los primeros cristianos, esa palabra no era aplicada para Jesús, no era aplicada, era para hechos sumamente relevantes y de triunfo. Hoy uno va a decir, no, es que tuvimos un evangelio, ganamos la guerra. No, como que no le asimilamos eso. Pero resulta que, hablando de estos evangelios, les había dicho anteriormente que no solamente los primeros cristianos tuvieron los 27 libros, no, tenían muchísimo. Entonces, cuando aparecen los famosos evangelios gnósticos, porque resulta que en esa época de Cristo, cuando nació Cristo y la juventud de Cristo, la niñez de Cristo, su vida pública de Cristo, había un grupo religioso llamado los gnósticos.
los gnósticos. Como también habían otros grupos religiosos en la época de Cristo, cuando él predicaba, los saduceos, también los saduceos lo increpaban a Jesús frecuentemente. Y ellos, sobre todo los saduceos, porque no creían en la resurrección. En cambio los fariseos sí creen en la resurrección. Los saduceos no. Y estos gnósticos ya pues era otro tipo de grupo religioso, y ellos se infiltraron dentro del cristianismo. Hubo una infiltración, los gnósticos. Entonces, en medio de la predicación de los primeros cristianos y lo que dejó Jesús, enseñó Jesús, ellos se fueron como metiendo para socavar las buenas noticias que dejaba Cristo. Entonces estos gnósticos se incrustaron en las enseñanzas de los primeros cristianos. Entonces por eso es que los apologistas de los primeros siglos les tocó muy fuerte, porque tenían que hacer apologética con los judíos, porque los judíos pues ellos no creían que Jesús era Dios, ni mucho menos que el Salvador, ni nada de eso. Entonces tocaba hacer apologética con los judíos. Y a eso se suman todos estos grupos no judíos, pero que eran otro tipo de doctrina. Entonces los apologistas del primer siglo, segundo siglo, les tocó muy fuerte. Y a eso se suman las fuertes persecuciones de los emperadores, por ejemplo, como una de las fuertes fue la persecución del emperador Nerón, donde quemaba a los cristianos, los ponían como antorchas en las esquinas en Roma, y era como escarmiento para que los cristianos no siguieran esa religión, porque en ese entonces el cristianismo no era algo fuerte, era una secta prácticamente, era un grupo pequeño. Pero lo curioso y lo espectacular y las maravillas del Señor era que mataban 10 cristianos y aparecían 50. Mataban 50 y aparecían 200, y así, en lugar de mermar, aumentaban, porque ahí se nota la intervención de nuestro Señor, la intervención de Dios, ¿sí? Entonces, los evangelios gnósticos, de una forma u otra, son unos evangelios gnósticos, reflejan estas enseñanzas. A menudo aparecen reescribir historias conocidas con una distorsión, o sea, ellos distorsionaban, se infiltraron, pero distorsionaban la verdadera doctrina del evangelio. En algunos casos es posible que contengan tradiciones tempranas, independientes, atestiguadas. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es uno de estos evangelios gnósticos o apócrifos. Aquí está una lista parcial de los evangelios gnósticos, junto con la fecha aproximada en la que cada uno fue expuesto. Entonces vamos a encontrar que dentro de todos esos escritos que estamos hablando de los del canon del Nuevo Testamento, que decimos que son 27, en el primer siglo no son 27, son muchos más, porque lo que decimos, está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, Evangelio de Felipe, el Evangelio de los egipcios, y más de 60 libros, para no dar tanta lista aquí en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, habiendo toda esa cantidad de escritos, ya es por eso les digo lo que fue el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, parte del cuarto siglo. Los primeros cristianos no tuvieron solamente los 27 libros que nosotros conocemos, ¿no? Tuvieron muchos libros más. Imagínate todos estos libros, que el Evangelio de Tomás, que el Evangelio de la Verdad, pues ellos anduvieron con todos estos escritos en sus cultos, en sus reuniones, en sus ceremonias religiosas, durante siglos. Entonces ahí es donde estos grupos gnósticos pues mezclaron muchas de sus doctrinas. El gnosticismo, que se llama, era una palabra que se usa hoy en día para describir varios movimientos religiosos filosóficos complejos que florecieron desde el segundo hasta el cuarto siglo. Después del año 100 fue que florecieron mucho más, o sea, ellos se llenaron mucha más fuerza. Es importante darse cuenta que el gnosticismo no es solo un movimiento, sino que es un término utilizado para describir una serie de movimientos
con creencias y prácticas particulares dirigidas por líderes influyentes en el periodo del tiempo específico. Y hoy encuentra uno todavía este movimiento de los gnósticos. Inclusive los gnósticos, su doctrina es la reencarnación, es como el fuerte de ellos. La reencarnación forma parte de este gnosticismo. Y eso hace que ellos la mezclaron, la reencarnación, con la resurrección, porque nosotros como cristianos predicamos sobre la resurrección, más no la reencarnación. Entonces ellos trataban de confundir con eso, claro. Y hoy hay gente, personas, católicos, no católicos, confundidos, que confunden reencarnación con resurrección. No, nosotros como católicos, cristianos católicos, predicamos y enseñamos es sobre la resurrección. Y así lo enseña la doctrina de San Pablo y todos los santos. Creemos en la resurrección de los muertos. Y San Pablo dice, si no creemos en la resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Entonces este gnosticismo confundió un poco con esa tal reencarnación, y hoy lamentablemente todavía hay muchos grupos que predican sobre la reencarnación. Entonces por eso no les tocó nada fácil la vida de los primeros cristianos en medio de la persecución, en medio de las confusiones. Por eso uno encuentra a San Pablo escribiendo, exhortando y tratando de que el evangelio no se distorsione. Por eso él decía, cualquiera que venga enseñándoles un Jesús diferente, un evangelio diferente, un espíritu diferente, no le crean, no le sigan. Y si viniera un ángel del cielo, así sea yo mismo el que sea, predicándoles un Jesús diferente, eso es un anatema, es un maldito, porque ya distorsionaba el verdadero sentido del evangelio. Entonces el gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos. O sea, el gnosticismo fue una amenaza fuerte en el comienzo del cristianismo. Imagine, ya eso se suma con las persecuciones, porque era que no se podía predicar como hoy. Es que hoy predicamos nosotros con toda la libertad. Lo podemos hacer a través del internet, a través de los lugares de culto, las iglesias, los lugares de culto si son protestantes, los católicos en sus iglesias. No, cuando eso era muy difícil, porque la persecución de los emperadores y todas estas doctrinas gnósticas infiltradas, pues era muy difícil. Por eso en un comienzo la apologética fue muy fuerte, y los santos apologistas fuertes, porque les tocaba era ir ayudando para que no se distorsionara el verdadero evangelio, la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces digamos, en los primeros, influenciada por filósofos tales como Platón, el gnosticismo está basado en 2 falsas premisas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta preposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Esa es más o menos como las enseñanzas gnósticas, pero eso ya tocaría como en otro tema para profundizar un poco más, pero lo traigo aquí a colaciones porque no solamente los primeros cristianos les tocó lidiar con las persecuciones, con todo esto, sino lidiar con las falsas doctrinas, y sobre todo los judíos, por no creer en nuestro Señor Jesús, pues eran uno de los grandes opositores. A esto se le suman los gnósticos, estarían también los saduceos, negando la resurrección de los muertos, y así póngale de contar toda la cantidad de movimientos que tuvo que haber habido en ese entonces. Entonces ahí por eso es que los primeros 3-4 siglos, la cantidad de libros que estaban leyendo los primeros cristianos eran muchísimos. Entonces ahí es donde aparece ya, nos llega San Dámaso, el Papa San Dámaso, en el año 382, y ordena recoger todos estos escritos. Los recogen para hacerle un estudio
a ver cuáles eran los escritos que se podían dejar como palabra de Dios, como enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que estuvieran de acuerdo. Hizo recoger, entonces es cuando recogen todas estas cartas de todas estas regiones, de Corintio, de Roma, de Jerusalén, bueno, todos esos libros, y fueron a dar a un sitio específico para empezar a estudiarlos y mirar, bueno, este libro sí se queda, este no, este sí. Entonces colocaron las famosas 4 condiciones para que el libro quedara dentro del canon. Entonces una de esas es que tenía que ser escrito por un apóstol o por un discípulo del apóstol y que se conociera su autor. Ese era un requisito. Lo segundo, que se utilizara dentro de las ceremonias religiosas de los primeros cristianos en Roma, en Corinto, en Jerusalén, en Antioquía, en todos esos que se estuviera utilizando. El tercero, uno de los terceros que me acuerdo entonces sería que sus enseñanzas estuvieran acordes con lo que el Señor enseñó, que no tuviera falsedad, que no tuviera porque habían unos escritos que tenían mucho de fantasía. Por ejemplo, hay un escrito de uno de esos evangelios apócrifos que contaba, que decía que el niño Dios, el niño Jesús pequeñito, hacía muñequitos de barro, hacía pajaritos de barro, y que le soplaba y que el pajarito cogía vida. Eso ya es fantasioso, era una fantasía, ¿sí? Pues como Dios lo podría hacer, pero no, eso ya es algo fantasioso. Pero existía esa doctrina que circulaba entre los primeros cristianos. Entonces eso el libro ya no quedaba, por ejemplo. Entonces tenía que ser acorde con lo que enseñaba nuestro Señor Jesús. Y como cuarto punto era que fuera el libro escrito antes del año 100. Desde el 33 hasta el 99, el 100, ese era el tiempo. Si ya el libro era escrito en el año 150, 200, no, ya no. Entonces todos estos libros apócrifos que nos habla del Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, quedaron por fuera de esos requisitos. Unos de pronto con buenas enseñanzas muy buenas, pero otros también con enseñanzas muy fantasiosas, no eran acordes a lo que enseñaba nuestro Señor Jesús y quedaron por fuera. Entonces ya los concilios de la Iglesia Católica, que fueron celebrados en Hipona en el año 393 después de Cristo, y el de Cartago en el 397 y 419, estos dos, ambos en el norte de África, confirmaron definitivamente que el canon de Alejandrino, con los 46 libros del Antiguo Testamento, y el canon del Nuevo Testamento, quedaron 27 libros. De todos esos libros que mandó recoger San Dámaso, solamente quedaron 27 libros como libros inspirados como palabra de Dios. Ahí en esos concilios fue donde se definió que el Nuevo Testamento quedaba con 27 libros. Y eso lo hizo ¿quién? La Iglesia Católica, con el Papa San Dámaso I, en el año 382. Eso no lo hicieron ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los pentecostales, ni los adventistas, ni los rosacrucistas, ni la Iglesia Anglicana, ni los presbiterianos, ni bueno, 40.000 movimientos religiosos. Ellos no hicieron eso, eso lo hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Resulta que hay un dato curioso, de las cartas de San Pablo a los corintios, que San Pablo no solamente escribió 2 cartas a los corintios, escribió 4 cartas a los corintios y otra carta más que no aparecen en este canon del Nuevo Testamento. Posiblemente haya sucedido, como les voy a leer acá, es que resulta que estando como Papa San Marcelino, que él gobernó la iglesia en el 296 al 304, duró 8 años, es el Papa número 29,
es un romano y fue mártir también. Resulta que a San Marcelino le tocó la persecución del emperador Diocleciano. Y fue una persecución también muy brava en estos años, en el 396-304, alcanzó al máximo grado de violencia, dice acá la nota, quemando iglesias y textos sagrados, en esa persecución. Y también entre esta persecución cayó ahí víctima como Santa Lucía, Santa Inés, Santa Viviana, San Sebastián y San Luciano. Entonces posiblemente en esta quema de libros sagrados, que dice ahí, quemando iglesias y textos sagrados, hayan quemado muchos libros, se hayan quemado ahí, que posiblemente hubieran podido servir para quedar como palabra de Dios, ¿sí? Porque es que resulta que San Pablo, 4 cartas que son de los Corintios, pero hay una carta que San Pablo escribió, lo dice Colosenses 4:16. En Colosenses 4:16 San Pablo habla que le escribió a la Odisea, a la Odicinenses, le escribió a los Laodicinenses y no aparece el libro. Entonces dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que la lea en la iglesia los Laodicinenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esta carta, la Odicinenses, que se la envió a esta iglesia, la iglesia se llama la Odisea, no aparece. Y ustedes pueden leer Colosenses 4:16. Esta carta no aparece. Debería, porque como le escribió San Pablo, hubiera servido para que hubiera quedado en el canon del Nuevo Testamento, pero no quedó, porque posiblemente lo que yo le estaba diciendo antes, en ese incendio de ese año con ese papa, ahí cayeron esos libros. Y hay otras 4 en 2 cartas que no aparecen, de los Corintios. Solamente quedó Corintios, tenemos primera carta de Corintios y segunda de Corintios. Entonces, la que nosotros estamos llamando hoy como de Corintios, primera de Corintios, posiblemente sea la segunda, y la que estamos diciendo que es la segunda de Corintios haya sido la cuarta. Desaparecieron 2 libros de los Corintios, porque ahí están las evidencias. Ya eso sería después para analizar muy bien en donde se dice que le escribió donde están las evidencias que le escribió a los Corintios. Pero por hoy dejé esta aquí para no ser tan extenso, solamente la de Colosenses 4:16, que San Pablo le escribe a estas comunidades, pero no aparece el libro, no aparece la carta, como datos, ¿sí?, curiosos. Ya para ir cerrando y terminando entonces del canon del Nuevo Testamento, muchos de nosotros nos imaginamos que es que las Biblias antiguamente, que en la época de Cristo los primeros cristianos, los seguidores de Jesús andaban con Biblias debajo del brazo. No, en ese entonces no existían ni las Biblias, existían los escritos, los libros, pero todos eran separados. Las Biblias, esos ya vinieron, fue prácticamente ahorita en el siglo, ya después del 1450. Antes de eso sí habían Biblias, pero tocaba escribirlas a mano, eso lo hacían los monjes. Entonces los monjes católicos durante siglos fueron quienes escribieron la Biblia a mano, y podría durar, se dice que 4 años un monje haciendo una Biblia, porque eso era bien minuciosamente y con mucho cuidado de no ir a cometer error tomando el texto original para hacer la copia, de cometer un error. Eso lo hacían los monjes en los monasterios, porque ya estaba la vida monástica, los que llamamos hoy conventos o monasterios. Ellos se dedicaron a estos oficios, a hacer Biblias, pero eso, hacer una Biblia era mucho tiempo y era muy carísima, muy carísima. Se dice que si una Biblia, si estuviéramos en ese tiempo, hoy en este tiempo, que no estuvieran las Biblias, era como el equivalente a el valor de una Biblia como comprar un carro. O sea, no había el dinero para comprar una Biblia.
Solo hasta el año 1450 fue cuando se inventó la imprenta y aparecen las primeras Biblias que se imprimen, pero eso también tenía un valor muy alto, muy alto, muy alto el valor para tener una Biblia. Y existieron las famosas Biblias también, las famosas Biblias por imágenes, debido al alto grado de analfabetismo de las personas. Se hicieron unos escritos, unas Biblias que no contenían letras, sino contenían imágenes. Contenían imágenes. Y vamos ya cerrando acá por la gran pregunta, entonces, porque muchos se preguntan por qué la Biblia católica tiene 73 libros y por qué la Biblia de los protestantes solo 66. Es la pregunta de muchos. ¿Por qué una Biblia 73 libros y por qué la Biblia protestante 66? La católica tiene los libros deuterocanónicos y la Biblia de los protestantes no tienen esos libros. Y estos deuterocanónicos actualmente son rechazados por judíos y por la mayoría de los protestantes, pero incluidos y aceptados por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Católica y la Ortodoxa sí acepta los libros deuterocanónicos. Después vamos a analizar cuáles son las razones por las cuales estos libros están dentro del canon de la Biblia, para que queden los 73 libros. Y entre esos libros deuterocanónicos, los que no están son el libro de Tobías, un libro de Judith, un libro de sabiduría, Eclesiástico o Siracidas, libro de Baruch, un primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Son 7 libros que no están en el canon o en la Biblia de los protestantes. En el canon bíblico que quedó desde el año 382, y todos estos libros están ahí. Todos estos libros están ahí para que a los 73 libros. Eso es como lo que tenía para hoy, empezando a hablar de los primeros cristianos, siglo I, y estamos con el canon bíblico, los escritos. Después vamos a ir mirando posteriormente otros escritos más cercanos que están muy cerca a este siglo I. Es los escritos de San Ignacio de Antioquía. Tenemos también escritos de San Policarpo, San Policarpo también es un discípulo de San Juan y de San Pablo. Ellos son muy cerquita al año 100. San Policarpo también, y otros santos, tenemos otros santos. Entonces hablaremos también de todos esos escritos que nos ayudan a comprender la vida de los primeros cristianos. Entonces yo termino ya por hoy con este tema, el canon del Nuevo Testamento. Muchas gracias a todos. No se les olvide suscribirse, no se les olvide compartir, invitar a otros y ayudarnos aquí en nuestro canal Conoce, Aprende y Defiende tu Fe. Que el Señor y la Virgen María les bendiga siempre.